El tiempo de contexto de las historias. No solo son los hechos en los que nos fijamos, sino también en una interpretación, en una lectura. Y ya saben lo diferentes que son las percepciones humanas, ¿no?, de cada cosa que tenemos delante. Hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía Rafael Ramiro, es profesor de gestión empresarial de Comillas y CADE. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Una buena semana y nada, contando sillas. Contando sillas, ¿te refieres a las del Vaticano? ¿A las 3, las 2 o las 4? No sé contar sillas. ¿No sabes contar sillas? No, me he equivocado. Estaba hablando con vosotros y no... Es como el juego de las sillas, depende, si se quita alguna hay uno menos que se sienta, ¿no? Efectivamente, alguno o algunos, ¿no? O algunos. El que fue a Sevilla. Bueno, nos acompaña también Manuel Moreu, expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Cómo estás? Buenos días. Manolo, buenos días. Bueno, comentábamos los temas más importantes, ¿no?, de la semana, ¿no? Y las conversaciones secretas, en este caso, gracias a Dios, de Zelensky con Trump, yo creo que tienen que ser el punto de inflexión de un problema muy grave que tenemos en Europa y en el mundo. Desde esa imagen icónica del sábado, esa imagen poderosa, casi reflejando una confesión, ¿no?, de un cara a cara muy próximos, menos de medio metro de distancia, y con esa expresión de estar mirándose a los ojos, de hablar con sinceridad. No ha pasado nada todavía, recordemos. Nos acompaña Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, socio director en CEFRE. ¿Cómo estás, Julián? Buenos días. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Pues si me lo permites, cuando terminemos aquí, un ratito después, a las 9:30, arrancaremos una jornada el reto de la vivienda en España, nada más y nada menos. Eso es, diagnóstico y posibles soluciones, ¿no? La verdad es que hay una cantidad de ponentes impresionantes, lo celebramos en el COAN. Bueno, no sé si seremos capaces de aportar mucho, ¿no?, pero por lo menos vamos a intentarlo. Ahora nos cuentas también por dónde van los tiros, ¿no? Si quieres, como plato de entrada, nos puedes dar alguna pista, porque hay consenso en cuáles deberían ser las soluciones de este problema de escasez de oferta de vivienda y altos precios que no paran de crecer. Yo creo que hemos llegado ya a un punto que es fundamental. De momento, de lo que hay consenso es cuál es el problema, cuál es el origen del problema, y todavía no lo hay en cuáles son las soluciones, ¿no? Lo ha dicho el presidente de gobierno recientísimamente, lo dijo el miércoles o el jueves en este encuentro que tuvo en Reville con la propuesta de el PERTE de la industrialización de vivienda. Reconoció que esto es un problema de oferta, es un problema que no tiene solución a corto plazo y que efectivamente va a generar, o está generando y va a seguir generando mucho sufrimiento entre toda la población, ¿no? Hasta hace muy poco esto estaba en discusión, no se aceptaba que era un problema grave. Hoy ya eso se acepta. Las soluciones son todas, yo creo que coincidimos plenamente, sector, gobierno, etcétera. Sí, la solución sí, y es que hay que incrementar la oferta. El problema está en cuándo se puede, cómo se puede acelerar la oferta. El propio PERTE de la industrialización que anunciaba el presidente de gobierno hablaba de conseguir en un plazo de 10 años 15.000 viviendas de promedio para alcanzar 20.000 viviendas industrializadas, me refiero, al finalizar ese periodo de 10 años con una inversión insignificante de 1.300 millones de euros. 1.300 millones no dan para nada, cuando además la mayor parte van a ser créditos, van a ser préstamos, ¿no? Hemos tardado mucho tiempo en reconocer la gravedad del problema, y aún hoy fuentes gubernamentales, me estoy refiriendo al Ministerio y al propio Gobierno en pleno, siguen insistiendo en la bondad de la ley de vivienda, insistiendo en que ese es el camino. Instaba a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, aunque no lo citó expresamente, a que apliquen la ley de vivienda, apliquen la declaración de zonas tensionadas y apliquen la limitación de precios. Veía que decía no con la cabeza Manolo Moreu, ¿no estás de acuerdo? Bueno, yo creo que vosotros también, ¿eh? Y Julián no lo sé. Yo creo que hay dos enfoques de solucionar la vivienda, uno y dentro del mismo gobierno, posiblemente, ¿no? Es decir, la vivienda hay que resolverla con iniciativa privada. Evidentemente, claro que tiene que haber una componente de vivienda social, claro que sí, y son las dos las que hay que potenciar, pero empezando por el que falta de suelo,
sin duda ninguna. Luego seguridad jurídica para poder hacer las inversiones con garantías, y luego seguridad para construir y luego para mantener esas viviendas en alquiler. Entonces, hacemos agua por todas partes. Rafael. Bueno, yo no sé si por todas partes. Yo, estando Julián en la mesa, yo de este sector no hablo mucho, que no es el mío, ¿no? Pero aplico lo que a mí me afecta, ¿no? Yo creo que aquí hay compradores y hay vendedores. El vendedor, para poder vender, pues alguien tiene que construir la casa, y para construir la casa yo no creo que haya tanta falta de suelo. Suelo hay mucho, para que en las zonas donde queremos todos vivir, pues no hay tantas. Entonces, yo entiendo que es más un tema regulatorio, que a lo mejor no lo entiendo bien, más regulatorio, porque al final es una cuestión legal para que el suelo esté disponible, porque no creo que sea por falta de inversión, ¿no? En los últimos años, si algo se ha caracterizado es que, bueno, parece ser que España va bien económicamente. Entonces no creo que el sector privado, ante un producto en tan escasez como la vivienda, iba a tener ningún problema en invertir. Luego yo entiendo que es el entorno regulatorio, ya sea a nivel local o nacional, el que no permite a un inversor invertir en un sector que claramente las cuentas tienen que salir. Entonces, yo tengo claramente el foco en el regobierno, ¿no? O en la regulación, donde realmente está el cuello de botella. En todo lo que ha dicho Manuel tiene razón, con matices, ¿no? Tú también lo has añadido. Falta suelo. Bueno, no, suelo no falta. Lo que falta es suelo finalista, que esté listo para edificar. Y es verdad que la transformación del suelo de rural a finalista pues es demasiado larga, 20 años, ¿no? Y luego el poco, precisamente por eso, porque lo que falta es suelo finalista, el suelo que hay es finalista, escaso y caro. Por tanto, hay una parte de razón, pero efectivamente suelo hay y se podría acelerar. ¿Falta seguridad jurídica? Sí, desde la parte del suelo, para que efectivamente la transformación no tarde 20 años y termine en el Supremo y finalmente se tumbe un plan urbanístico, y luego que cuando el producto está terminado el inversor tenga seguridad y garantías de que efectivamente su inversión no va a sufrir o va a estar en línea con lo que él planteó, ¿no? Y finalmente, lo que sí que no cabe ninguna duda es que los precios se han disparado, la capacidad adquisitiva de los españoles o el precio de la vivienda ha subido muchísimo más que los salarios y que la capacidad de los españoles, y efectivamente el precio ya resulta inasequible, inaccesible, pues para prácticamente todo el mundo, ¿no? ¿Tiene solución? Sí, y la tenemos que encontrar. No, o sea, en esto no cabe ninguna duda. No podemos discutir que hay que encontrarle solución porque está condicionado al futuro. Y decías tú de la inversión, falta inversión y tal. No, claro, hay que darle seguridad. Si el inversor que ha invertido en viviendas para alquilar luego le pone una limitación de precio, la rentabilidad esperada se desvía mucho de la que finalmente había pensado porque le limitan los precios, le obligan a mantener el contrato más años, no se puede desahuciar a los que impagan, que ocupación, pues un problema. Pero más que realmente inversión, lo que falta es financiación. Pasemos a la geopolítica. Vamos a continuar en esta gran tertulia de la economía hablando de estos temas sobre los que además iniciaba la mesa Rafael Ramiro con esa pregunta que, bueno, mucha gente se hizo al ver la escena en el Vaticano en la que Donald Trump caminando al lado de Zelensky, se le aproxima Macron, se saludan, luego también aparece Starmer por otro lado. Había 3 sillas, se supone que iban a hablar a 3, pero luego alguien retiró una porque se supone que lo que Donald Trump les dijo a todos es: quiero hablar solo con Zelensky. ¿Qué interpretación le dais a esto? ¿Cuál es el significado, creéis, de esa escena que todos vimos y que seguramente el mundo está pensando en qué sucedió ahí? Para mí tiene que ser el milagro de Francisco. Sin duda ninguna. Que se sienten, hombre. Que se sienten, no, que lleguen a un acuerdo, que tengan la ayuda necesaria para defenderse de Rusia y que, bueno, después de una semana o 10 días donde ya Putin había roto las conversaciones de paz, bueno, pues ya por fin, desde Roma nos ha dicho que Trump ha dicho que Putin parece que quiere seguir la guerra. Bueno, pues es que efectivamente es lo que todos pensamos, ¿no? Bueno, pues que lo haya dicho después de 10 días donde no ha vuelto, ha cambiado el tema de los aranceles
cuando lo que tenía caliente, la patata caliente que tenía, es que su idea o su capacidad de conseguir la paz en un tiempo récord, etcétera, pues se desvanecía. Bueno, pues ahora parece que vuelve y la única manera es defendiendo a Ucrania, pues de un enemigo que si le dejamos, no es que se coma solo los territorios del este, sino que se lo come entero. Yo personalmente, o sea, por diferenciar, uno es el conflicto en Ucrania. Para mí es positivo lo que ha ocurrido, sobre todo porque no sabemos prácticamente nada, ¿no? Y es lo bueno, ¿no? Porque enseguida Trump le pone un micrófono y empieza a decir un montón de cosas. En este caso parece ser que está muy prudente. Luego puede ser una señal de que sí que hay algo ahí, ¿no? Yo no sé si es tan... No, defendernos de Rusia, pero también probablemente de Estados Unidos, ¿no? Porque Trump, tal y como ha enfocado, ¿no?, en las negociaciones, tampoco está tan claro que vaya a defender lo que creemos todos que debería defender a Ucrania, ¿no? Eso por un lado. Luego, en cuanto a patatas calientes, bueno, nosotros, como siempre, y lógico aquí en esta tertulia, lo vemos desde el punto de vista europeo o español, ¿no? Pero yo creo que tiene bastantes más patatas calientes y nosotros, bueno, la nuestra, la que más nos quema, puede ser la de Ucrania o el conflicto comercial, ¿no? Pero Estados Unidos y el presidente Trump tiene, bueno, pues un índice de popularidad que parece ser que está cayendo a plomo. Ya están empezando a salir, o ya se aproximan las fechas de las decisiones del Tribunal Supremo sobre algunas de las acciones que ha tomado, ¿no? Y en especial el despido de unas personas en la Comisión de Comercio, ¿no? Que si el Tribunal Supremo lo apoya, pues eso de alguna manera le da pie a poder despedir a Jay Powell, hacerlo y luego poder hacerlo. Y luego está el tema de la inmigración, que también lo tiene. Entonces, Estados Unidos, nosotros lo vemos de Europa, pero en Estados Unidos les preocupa más sus temas internos, más de lo que nos ocupa a nosotros el tema de Ucrania. Sí, en este sentido, Friedrich Merz, como sabéis, va a presentar hoy a los nombres que van a formar el gobierno alemán. Es un gobierno de coalición del partido ganador, Demócrata Cristianos, o sea, el centro derecha, con los socialdemócratas. Y lo que ha marcado, nuestros oyentes lo han escuchado en el resumen de noticias, es que tiene algunas prioridades básicas. 3, política interior, la inmigración, lo señala como el primero. Política exterior, el desafío geopolítico, claro, todo esto que le pilla muy cerca a Alemania, la guerra de Ucrania, las alianzas con Estados Unidos, la relación de la batalla arancelaria. Y luego, en tercer lugar, la propia economía, cómo salir de esa contracción en la que se encuentran. Son 3 prioridades que podríamos adoptar cualquiera de nosotros seguramente, ¿no, Julián? Sí, bueno, y si me permite respecto al baile de las sillas, no, muy breve, solamente decir, yo las que vi claramente eran 2, no sé si llegó a haber 3, incluso 4, pero realmente 2. Y es que no se necesitan más, hombre, se necesitaría una tercera, si pudiera ser Putin también presente, ¿no? A lo mejor con los 3 presentes sería más útil que solamente esas combinaciones bilaterales, primero contigo, Zelensky, y por otro lado distinto con Putin, ¿no? Yo creo que la información no verbal que se percibía de esta conversación, como tú has dicho, mirándose a los ojos, muy próximos, casi tocándose, determina que están intentando muy próximos, yo me atrevo a decir eso, muy próximos, a alcanzar un acuerdo. Yo creo que Zelensky está deseando alcanzar un acuerdo, lo cual no solamente es él, yo creo que eso lo desea todo el mundo, Ucrania, Europa y la propia Estados Unidos, ¿no? Incluso Rusia tampoco le vendría mal un final de la guerra. Pero para que se produzca tiene que llegarse a un acuerdo con cierta dignidad para Zelensky y para Ucrania, ¿no? No se les puede humillar como... Y esto se percibió en esas imágenes que percibimos, ¿no? Igual que Trump fue muy duro con Zelensky en aquella conversación en donde, porque le dijo, vuelve cuando esté dispuesto a hacer un acuerdo, bueno, pues vamos a ver que lo haga también con Putin y le diga, oye, esto se ha acabado, no ha respetado al alto fuego. Por tanto, yo creo honestamente que estamos muy cerca de un acuerdo si efectivamente se intenta que sea con dignidad para todos los participantes, Rusia incluida, ¿no? Bueno, ahí los 100 días de Donald Trump se supone, son pasado mañana, cuando se cumplen, que él va a hacer un esfuerzo último en intentar que pueda anunciarlo, ¿no? Para él sería, a efectos políticos o en clave política, quizás una de
de las prioridades de marketing que se marca. Y luego, respecto del gobierno alemán, bueno, pues son 3 prioridades que se pueden suscribir en Alemania, en cualquier país del mundo, incluida España, por mucho que el Fondo Monetario diga que somos la única economía que vamos a seguir creciendo, y que efectivamente las 3 líneas maestras, como has dicho, política exterior, política interior y economía, sí, ya termino, Manuel, No. y economía son las que tendríamos que atender cualquiera. La inmigración es un problema en medio mundo o en todo el mundo, ¿no? Fundamental, excepto Asia, Asia y Australia, ¿no? Pero yo creo que tanto en América del Norte como en Europa la inmigración es un problema que hay que resolver, y hay que resolver con inteligencia y no solo con buenismo. En África lo tienen de otra manera este problema, se les va la gente. Claro. Y luego el de geopolítica, pues efectivamente hay que acabar con todos estos conflictos que están por ahí y que van a lastrar y que lastran la economía, y finalmente la economía es clave. Europa tiene que recuperarse, es clave incluso para la economía mundial, no solo para nosotros. Sí, bueno, Julián, yo quería añadir algo que ya lo hemos mencionado muchas veces. Es decir, estamos creciendo, pero también de dónde venimos. Es decir, con la crisis de Lehman caímos muchísimo más que cualquier otro país. Y todavía no conseguimos recuperar el nivel que teníamos antes de. Todos los demás lo consiguieron. Con esto lo mismo, hemos caído mucho más que el resto. Y entonces ahora crecemos, pero ¿de dónde venimos? Entonces nos da mucha alegría que estemos creciendo. Bueno, menos mal, solo faltaba. Pero sí, lo importante es cuándo recuperamos el nivel económico que teníamos cuando empezó la crisis. Entonces, y si comparamos esas curvas desde el 2007 con el resto de nuestros países hermanos de Europa, pues vemos que lo que no hemos hecho otra cosa que caer. Por lo tanto, nos hacemos mucha alegría porque crecemos, menos mal, pero no nos lo creamos. Yo sí que me lo creo, o sea, Manuel, yo me lo creo, o sea, las curvas efectivamente es así. Yo no recuerdo ahora de los datos, pero yo creo que ya hemos recuperado, yo creo que sí, pero no, es que depende, como todo, los números, depende de dónde mires, lo miras de una manera u otra. Lo que yo sí que pienso respecto a la inmigración es que todos lo vemos, y lo estamos diciendo, ¿no?, como un problema. Realmente es una necesidad. Es una necesidad. Tú a una economía, si le quitas la mano de obra que hace mucho del trabajo que no queremos hacer, ¿quién lo va a hacer? Porque hijos no hacemos. Y tenemos los datos de fertilidad y de nacimientos y no los hay. Entonces, al final, desde un punto de vista de población, y yo soy muy primitivo en ese tema, o sea, tú coges los datos y al final, ¿dónde está creciendo la población? Tanto para consumir como para producir. Y Europa no lo estamos haciendo. Luego tenemos que tener una inmigración. Yo creo que el problema es la inmigración ilegal o la inmigración no racional o no organizada. Pero si no vamos a tener hijos, está claro que tú necesitas inmigración. Y ese es el problema, que no lo tratamos de esta manera. Y yo no estoy diciendo que haya que hacer una cosa y otra, pero la realidad es que la economía funciona con un factor que se llama trabajo, que sí, que la apoyas con la tecnología y el capital, pero necesitas gente que trabaje y, ojo, que trabaje en unas funciones que quieras hacer. ¿Y a quién de nosotros aquí, nuestros hijos, quiere que haga ciertos trabajos que los hacen los inmigrantes? Esa es la realidad. Tenemos 300.000 liberados. Tenemos sindicales. 1 millón en el PER. 1 millón y pico los fijos discontinuos. El absentismo es de un 16%. Y luego está además el paro oficial, los 2,5 millones del paro oficial. ¿Cuántos millones de personas hay en España que no la hincan? Bueno, yo lo que quería decir con respecto a la inmigración, como dice Rafael, claro que la inmigración es necesaria. Los procesos migratorios han tenido lugar a lo largo de la historia del mundo y han sido necesarios. Lo que pasa es que, como todo en la vida, yo ya no voy a distinguir entre la inmigración legal y la ilegal, sino en la ordenada y la desordenada. Como todo en la vida, el desorden no funciona. Por ejemplo, el que fluya financiación a las empresas es bueno, necesario, tal. Sí, claro,
pero tuvimos una época, la previa a la crisis de 2008, en donde el exceso de financiación terminó cargándose la economía, ¿no? ¿Es bueno que haya restricciones? Quiero decir que la inmigración es buena, pero de una forma ordenada. Es decir, ¿qué necesitamos? ¿Puede entrar aquí todo el mundo que quiera? No. ¿Qué necesitamos? Mano de obra, ¿para qué sectores? Sobre todo lo necesitamos con cualificación. La que entra no tiene cualificación. La que entra sin cualificación tendríamos que formarla. Pero digo para ser de provecho para nuestra economía. Julián, en la construcción de viviendas, ¿no? Que es tu sector, ¿quién lo construye? Pregunto. ¿Cómo que O sea, normalmente te el voy a decir, sector es muy de fácil. la... De todos los... En Madrid, no voy a hacer otros sitios. En Madrid, de toda la inmigración que ha tenido lugar en estos últimos años, me refiero, pongamos 2020, después de la pandemia, se está testado por las organizaciones empresariales, tan solo 5.000 inmigrantes son los que se han incorporado netos al sector de la construcción. Eso no es nada. 5.000, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Y se necesitarían, dice el sector, 700.000, no en Madrid, probablemente en Madrid 70.000, no lo sé, ¿no? Y ha sido 5.000, lo cual significa que no se trata de que haya mucho inmigrante, sino el inmigrante preparado para lo que se necesita. Para la construcción parece que es muy simple. Pues no, también tiene sus normas, quiero decir, no es tan fácil construir. Ahora os pido en estos minutos, antes de Caro al Mercado, en la gran tertulia de la economía, aquí en Capital Radio, que ejerzáis de consejeros de buen gobierno. Os presento el caso Indra. Los titulares de esta mañana de los medios inciden en que hay consejeros de Indra que se plantean demandar al presidente si se concreta la fusión con Escribano. Entre ellos Sapa o Gurlian, los independientes parecen estar montando una auténtica rebelión contra esta propuesta. No es una propuesta, sino sondeo, trabajo, entre otros muchos que se están haciendo de estrategia potencial dentro de Indra, planteando una fusión con la empresa Escribano, que saben que es propiedad de la familia Escribano. El presidente de Indra es Escribano. Hay muchos cálculos, ¿no?, de cómo Escribano igualaría a la SEPI como máximo accionista de Indra si se aprobase una potencial fusión. ¿Lo veis viable? ¿Qué cosas habría que salvaguardar para que esto no se convierta en otra cosa? Pues no hay por dónde cogerlo. O sea, desde mi punto de vista no hay por dónde cogerlo. Y menos en estos momentos. O sea, no sé si dentro de 1 año, 2 años, que Escribano toma posesión y por algún motivo surge, ¿no? Pero parece ser que no ha habido ni el mínimo decoro de esperar a un tiempo prudencial para ver si esa operación, desde un punto de vista de negocio, tiene sentido. Pues probablemente lo tenga, ¿no? En el sentido de, bueno, pues si va a haber desarrollo en la industria de la defensa y, bueno, queremos campeones europeos, pues probablemente todo lo que sea una fusión es buena, pero que sea el presidente recién nombrado, que con su hermano es el dueño de una empresa familiar, que creo que no cotiza en bolsa, ¿no? No cotiza en bolsa. No sé, a mí me parece que en el siglo XXI, en un país democrático, o sea, me parece que no hay por dónde cogerlo. Manuel. No hay explicación. Es algo que sorprende a todos, incluso a ellos mismos, me imagino. Pero bueno, lo estamos viendo. Pues yo creo que, Manuel, a verla, hayla. Porque esto responde a una estrategia perfectamente planificada por el gobierno en cuanto a la penetración, digamos, de la administración del Estado, del gobierno en las empresas, que es lo peor. Hablaba que qué nos parece, preguntaba Luis Vicente, desde el punto de vista de los códigos de buen gobierno corporativo. Bueno, es muy fácil, no solamente los códigos de buen gobierno, sino las reglas que rigen en todas las empresas en cuanto a conflictos de intereses. Claro, no se puede olvidar que el presidente de Indra, recién nombrado por el gobierno, es el hermano y además pertenece al grupo familiar de Escribano. Pero repito, yo creo que esto responde a una estrategia perfectamente planificada desde el primer momento, tanto de la salida de Marmutra de Indra para llevarle a Telefónica, como de la entrada de Escribano, Ángel Escribano, en la presidencia de Indra. Y claro, el problema es el mismo. Efectivamente, Escribano no cotiza, pero Indra sí. Y ahora decimos, ¿y todos los supervisores, Comisión Nacional de Mercado de Valores, Comisión Nacional de Mercados y Competencia, no tienen nada que añadir? Nadie tiene nada que decir respecto a... No se les ha oído. Yo de momento no se he oído. He oído a la familia Escribano que dice, no nos interesa, y añade algo. Dice, pero valemos mucho más de 1.000 millones, que es como se nos valora. Esto entonces es un problema de dinero. Si es por más de 1.000 millones, ya llegamos a un acuerdo. Yo creo que es muy feo
la verdad, y no habla muy bien de lo que nos decía la persona que ha intervenido al principio en la entrevista Capital respecto de que España es un país seguro, atractivo para invertir y que genera confianza. Sobre todo porque no perdamos de vista que una de las exigencias de una democracia son los contrapoderes. Y que una definición de las autocracias es que todo emana del mismo poder, que es del Ejecutivo. Si empezamos a dudar del contrapoder que representan los supervisores, los reguladores, nombrados siempre por el Ejecutivo, que son como un brazo más del Ejecutivo, entonces tenemos un problema que es mucho más profundo, ¿no? Es un problema democrático, de calidad democrática, que deberíamos hacernoslo mirar, ¿no? Bueno, y a ver qué pasa con el fiscal general, ¿no? Que es la primera, ¿no? Y con los famosos mensajes de WhatsApp y los correos de Google, ¿no? Bueno, claramente en España se está actuando como estamos criticando, o un sector de la prensa española critica lo que hace Estados Unidos o lo que hace Trump metiendo mano en todas las instituciones, ¿no? Pues aquí es claramente una deriva que espero que tenga ya poco recorrido, porque, bueno, estará planificado, Julián. Pero, creo yo, a mí me parece. No, que está planificado, pero yo creo que no todo vale, ¿no? Y yo creo que ya, habrá un momento que esperemos un punto, y aparte, que todos estamos diciendo que si elecciones, que volvamos a votar, pero lo que nadie nos garantiza es que no vuelva a salir lo mismo, ¿eh? Sí, todo vale cuando no hay contrapoder que pare determinados comportamientos, ¿no? Y si os dais cuenta, no se están parando algunos comportamientos. ¿Alguien duda de que lo más eficiente para el funcionamiento de la economía es el dejar el mercado que funcione? Pues claro, todo lo que sea intervención de una u otra forma, lo único que hace es distorsionar el mercado. No solo es que no se hable de ello, es que no se le espera, que es gravísimo. No se espera ninguna intervención de los poderes para tratar el asunto. Pero es que el tema de los poderes, y una cosa que también me gustaría comentar es, incluso ahora con la elección del nuevo Papa, sí, ya está todo el mundo, y especialmente siempre los medios, con dos bandos, que si conservadores y progresistas. Los jueces, que si son conservadores y progresistas. Vamos a ver, si eres un juez, en teoría, tienes que ser, en teoría, objetivo, pero ya todos encasillamos que si progresista o si conservador, que si polarizamos, ¿no? Claro, entonces al final, aunque las instituciones en principio sobre el papel puedan hacer de contrapeso, pero si al final el que manda es el que puede nombrarlo, y siempre te van a decir que si es mayoría aquí en el Constitucional o en el Supremo, ¿no? En Estados Unidos, que ya de antemano sabemos cuáles van a ser los votos porque los tenemos en dos bandos, ¿no? Yo creo que también ese es el problema. No solo son las instituciones, sino que la propia sociedad lo estamos polarizando todo. Entonces es o los míos o contra mí. ¿Y los independientes qué? Es que ya no existen. Bueno, pero ¿desde cuándo? Puigdemont es el independiente aquí. En cualquier organigrama, el papel de los independientes es clave. Independientes de verdad. Ojo, con cada uno tenemos nuestra filosofía, más conservadora o más progresista. Pero una cosa es la ideología y otra cosa es la dependencia, ¿no? Si no soy independiente, no debería estar en el regulador o en el supervisor. De hecho, sí, es que la sociedad expulsa a los independientes, les obliga a estar en un lado o en el otro, o los coloca directamente. Y si no funcionan, pues como puede estar ocurriendo en el caso de Indra, se liquidan. Claro, por eso te digo que... Pues no es un buen testimonio, desde luego, no es una buena percepción de lo que está ocurriendo. A ver si alguien pregunta hoy, en esa reunión con los 75 inversores, si alguien quiere invertir en defensa, me imagino que tendrá esa información muy clara de lo que está preguntarán, pasando. Seguro, porque las empresas suelen preguntar. Otra cosa es qué respuestas se encuentren, ¿no? Suponemos que para las empresas sigue habiendo espacio para preguntar. Ya saben que para los periodistas cada vez menos espacio, ¿no? Empresas no españolas. Pero si no hace falta preguntar si nuestro presidente ya ha dicho que va a gobernar sin el Parlamento. Lo dijo. La gran tertulia de la economía, hoy con Manuel Moreo, con Julián Salcedo y con Rafael Ramiro. Gracias a los tres, que tengáis un buen día. Feliz.